José Eduardo, muchísimas gracias por el tiempo que nos das para poderte entrevistar. Ahora sí que teníamos ya ahí pendiente poder tener tu perspectiva y tu opinión sobre el tema que estamos recopilando en estas entrevistas. Bueno, sobre todo, pues al también tener ahí en común la parte de egresados y tener ahí la formación IPADE, para nosotros es muy importante contar también con tu perspectiva, porque pues, de alguna manera muchos de quienes estarán viendo estos videos, pues somos egresados de ahí. Te pediré que te presentes primero para que te conozcan. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Adelante. Muchas gracias, José Luis, y gracias por el espacio. Yo soy José Eduardo González Gómez Tagle. Tengo una licenciatura en Economía, economista por la Universidad Autónoma del Estado de México. Después hice una maestría en Gestión Pública por el Tecnológico de Monterrey y pues he dedicado mi vida profesional al trabajo en el sector público, en los tres niveles de gobierno, en municipio, en gobierno y federación. Ahora, en esta pues nueva etapa, también marcada por una administración presidencial o federal nueva, me estoy dedicando a la docencia. Soy profesor de asignatura, soy docente de la Universidad Panamericana en la maestría de Administración Pública. También en la Universidad Latinoamericana, en la misma maestría en Administración Pública. Y pues bueno, esto lo he encauzado para poder lograr entender qué es lo que pasa con las decisiones de gobierno, qué afectaciones tienen las decisiones incluso de otros países sobre nosotros, pero a la vez, estando desde dentro, lo comprendes mejor. No es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Pues en ese sentido, a mí me ha gustado empaparme y estar en la línea de fuego con las decisiones, con las distintas decisiones que se deben de tomar, que en ocasiones desde afuera no se pueden comprender o no se analizan de la misma forma. Estando fuera, con las herramientas académicas de análisis con todas las diferentes variables, pues por supuesto que se puede crear un concepto muy bien armado y muy fortalecido. Pues es así como quisiera iniciar contigo al poder platicarte sobre cómo es que llegamos a vivir esta realidad económica en nuestro país. Va, ¿Por porque qué? la verdad es que ahorita los empresarios, los diferentes actores económicos que estamos viviendo este reto, si hay algo que nos está generando incertidumbre es por qué estamos como estamos y cómo va a acabar todo esto en materia económica. A ver, pero ahora sí que, ¿cuál es tu primer lectura en ese sentido? A ver, te escuchamos. Pues gracias. Empezando por el final, ¿cuál es la lectura? Es una lectura definitivamente crítica. Todo lo que viene abajo de 6 puntos negativos en el Producto Interno Bruto para nuestro país va a ser algo nuevo. Y no solo las nuevas generaciones somos las que no lo hemos vivido, sino todo lo contrario. Nadie que hoy tenga vida en nuestro país pues ha vivido una situación de estas características. Ni nuestros abuelos ni bisabuelos han podido vivirlo. Va a poder ser nuevo todas estas experiencias y el cómo las estaremos encarando, pues también tendremos que atravesar una curva de aprendizaje, que tenemos la experiencia de otras crisis que nos han pegado durísimo, pero también el cómo se han afrontado pues muchas veces han venido acompañadas de buenas decisiones, pero otras tantas no las acertadas. Y concluyo este final cerrándolo con, hoy el presidente de la República dio sus 10 puntos con los cuales pretende dar atención a la economía nacional. Uno de ellos, me parece que de los principales desde el punto de vista empresarial, es la creación de 2 millones de empleos en un periodo relativamente, exageradamente corto. ¿Lo va a lograr? Yo creo que si estuviéramos en Walt Disney fuera posible. Pero, Ok. pues, es que al final Walt Disney decía, si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Y soñar no cuesta nada. Pero en nuestra realidad puede ser algo que se estuviera persiguiendo y que pudiéramos tener ilusión en que se fuera a convertir en realidad, siempre y cuando vinieran decisiones económicas, decisiones de impulso a la economía, a la misma par de esta meta. No se puede decir que se persigue una meta y caminar en un sentido contrario o caminar hacia un rumbo diferente. Entonces, si deja a los empresarios solos, si no hay apoyos reales que estén incentivando el uso de la economía de parte del gobierno,
si no está inyectando el capital en las áreas específicas y sigue dedicando recursos a proyectos que la propia iniciativa privada ha reprobado, que no está dispuesto a invertir, difícilmente se logrará ni siquiera la mitad de esta meta. Los empresarios son los que generan empleos. El gobierno debe de otorgar las condiciones para que los empresarios puedan trabajar. Van a generar capital, pero será capital bien merecido, bien trabajado, bien sudado. Y no se estará logrando si se abandona a los empresarios. Y más allá, si se empieza a tachar y se empieza a señalar en un sentido negativo a aquellos que tienen éxito. Sí, fíjate, ahorita que lo mencionas así, José Eduardo, platicaba yo con algunas personas sobre la diferencia entre ser idealista y ser realista. Sí, sí, sí entendemos que muchos de los comentarios que escuchamos en materia económica, en materia política, parecerían muy idealistas. Si queremos llegar allá, es ideal llegar allá. Esto de los 2 millones de empleos, de repente, eh, digamos, se escucha muy bien, pero el tema es la realidad. O sea, la realidad que estamos viviendo nos está hablando de que necesitamos cómo, necesitamos caminos. Y ahí en ese sentido te pregunto, eh, ¿qué, cómo nos agarra como país, como México, económicamente hablando, en el entendido que se están tomando decisiones económicas, pero que también traíamos cosas atrás que venimos arrastrando? ¿Cómo nos agarra México como país? Pues mira, te mencionaba que todo abajo de 6 sería nuevo. Uh -huh, uh -huh. Para México, en 1983 tuvo un menos 4.4% de Producto Interno Bruto. En 1986 fue menos 3.7%. Ahí nos saltamos a la crisis del 95 para tener justo este número, que es menos 6.3%. Y de ahí, pues vivimos o somos parte de lo que nos arrastra la crisis de Estados Unidos en el 2009 con menos 5.3%. Lo que hoy se espera realmente, pues nos da cifras muy, muy rompebarreras. Hablamos de que con una fecha previa al 29 de mayo, Scotiabank, 29 de marzo, perdón, Scotiabank había dado un menos 5.8% de su perspectiva. BBVA menos 4.5%, Multiva y Banorte menos 3.5%, Actinver menos 2.7%, Citibanamex menos 2.6%, Barclays menos 2.0%, CI Banco menos 2.0%, JP Morgan menos 1.8%, y en ese momento, a finales de marzo, era solo Monex el que tenía un escenario pues quizás más alentador con un 0.8% positivo. A esto también, pues hay que regresar a lo vivido en el 2019, en donde se tuvieron múltiples cambios de decisiones y fue el propio Banco de México quien inicia dando una expectativa de crecimiento, pero van pasando los meses y también va bajando la expectativa hasta llegar a signos pues muy pegados al cero. Y conocimos nuestra realidad hasta marzo de este año, cuando el INEGI y sus cifras nos pudieron dar una real en donde quedamos en menos 0.1% en 2019. No teníamos por qué, porque no existía una razón geopolítica que nos afectara a tal magnitud. Se ha dicho siempre que si Estados Unidos le da gripa a México, lo más seguro es que le dé neumonía. Ahora bien, si a Estados Unidos se empieza a convertir en el rey del capital, en que su condición económica empieza a subir, en que su PIB es majestuoso, no necesariamente nos va a arrastrar de la misma forma. En lugar de darnos la mano y tomarla en serio, nos da una uña y nosotros a veces hasta nos llegamos a resbalar. Por eso es que hoy tenemos situaciones muy complejas. Las cifras que tenemos al día de hoy, a estos 20 de abril, pues tenemos algo que es sumamente crítico, porque tenemos chief economists que ya dieron un menos 11% a la economía mexicana, un menos 13%, ya uno más aventó a decir menos 14%. Estas son firmas internacionales que toman todas las variables que están en sus manos, hacen las expectativas y están tratando todas las variables, todas las variaciones necesarias para poder acercarse más a la realidad. Pero cierto, hoy no tenemos ningún tipo de número acertado. Cualquiera que diga que maneja un número y que ese será,
porque tiene toda la numeralia y todos los índices cuantitativos en sus manos, estará mintiendo. ¿Por qué? Uno, porque hoy todavía no tenemos el fin de esta pandemia. ¿Y cuál es el fin real? Cuando se encuentre una cura o una vacuna. Ahí es cuando todos podremos ver solo hacia adelante. Mientras tanto, los especialistas en el sector salud pues nos tendrán a la expectativa y seguramente están entregando su vida, alma y corazón por lograrla, pero cierto es que en tanto no se tenga, la certidumbre no será algo de lo cual gozaremos todos los seres humanos, y particularmente en México, cuando tenemos a un presidente Trump que da cifras, da posicionamientos, da señalamientos en lo general, pues puede lograr con eso simplemente que se caiga nuestra bolsa. O que tenemos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que también da posicionamientos o da medidas de apoyo que lejos de abonar, pues resulta que las firmas nos bajan nuestras calificaciones. Y la deuda soberana y el convertir a los bonos de Pemex en basura no es algo que nos ayude y tampoco es algo que podamos estar ignorando, porque sí tiene afectaciones tanto a las grandes empresas como a la gente de a pie y en todo momento. No se puede permitir que se le esté mintiendo al pueblo, que si la gasolina baja no es porque haya sido una decisión de aumentar el subsidio, de disminuir los impuestos hacia el combustible, sino que al contrario, pues se debió todo a un ciclo mundial, pues derivado de un exceso de producción y también de que poco a poco se iban agotando en donde poder guardar las reservas petroleras. Esto hace que la gasolina baje y esto hace, pues sí, que podamos gozar de este producto más barato, a pesar de que ahora no sea tan necesario, pues por esta etapa de cuarentena. Y hoy en fase 3, por supuesto que mucho menos lo ocuparemos y mucho menos debemos de permitir que el titular del Ejecutivo ni nadie más se esté colgando este tipo de medallas y que estén señalando o diciendo que ellos, pues como medida o primera atención a la crisis, van un paso adelante y están bajando el precio del hidrocarburo cuando no es cierto. Pero ahorita que te escucho, yo veo que muchas de las soluciones ahí están a disposición de México. Es decir, muchos países están optando por temas de deuda, muchos países están optando por temas de aumentar créditos, muchos países, entiendo que los bancos centrales están ahí también tomando medidas, bajando tasas de interés. Mi pregunta es, ¿estamos haciendo lo mismo que están haciendo otros países en materia económica o simplemente estamos negando estas soluciones, estamos tratando de inventar el hilo negro? ¿No nos queremos dejar ayudar? Ese sería el tema, la pregunta. Cambiamos de gobiernos y tuvimos esta alternancia política entre PRI y PAN, PAN, PRI, pero nunca habíamos tenido un cambio de ideología. Cierto, se puede juzgar a este par de partidos anteriores mencionados como de centro derecha y quizás un tanto a Morena como de centro izquierda, por las decisiones que han tomado y por los perfiles de sus dirigentes. Pero esto, ¿qué nos lleva a pensar? Que este cambio de ideología, transformación, pues es real. ¿Qué tan acertado esté y qué tan en contra vaya de todas las expectativas y maneras de trabajar de la gente? Pues eso es lo que hace que todo cambie. ¿Qué pasa en este escenario particular? En el caso de México, se han tomado decisiones que nos han puesto en la mira de todo el mundo. Y así empiezo dando un preámbulo del por qué estamos en donde estamos. Venimos de una baja al consumo. Esta baja al consumo, pues empieza de una forma más marcada en 2019. Y en 2020, lejos de mejorarse, pues lo que tenemos aquí es que sigue bajando el consumo. La apuesta por el gobierno quizás estaba acompañada de buenas intenciones al darle a la base apoyos sociales. Entonces era, si los pobres extremos o los pobres no tienen para comer, vamos a darles tarjetas y vamos a darles dinero en las tarjetas para que ellos estén incentivando el consumo. Pero, por ejemplo, la primera cifra que llama la atención es la de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, en donde lejos de ir sus ventas, sus ingresos a la alza, ¿no?
van poco a poco continuando ese decrecimiento. O sea, no se está transformando en consumo y eso evidentemente pues, no se traduce en activación económica. La fórmula que ellos plantearon no funcionó. Y esto podía ser una buena intención, pero cuando salieron y la aprobaron, pues lo único que indica es que no saben ni ellos mismos en dónde queda el dinero. No saben hacia dónde se va, no saben en qué lo gastan realmente. Porque esos sectores siguen estando en estos mismos, en pobreza extrema y en pobreza. Y estas características pues están acompañando no solo este par de primeros años del sexenio, sino también todos los años futuros que pues no quedan pocos. Algunos analistas, profesores de nosotros en el IPADE, pues nos señalaban que por muy malo que fuera el gobierno, ellos estarían apostándole a que aguantaba muy bien 6 años sin que fuera un tema para México. Sí. 6 años. Después ya, cuando entró y cuando empezó a tomar sus primeras decisiones, pues ya fueron ellos un poco más prudentes y por lo menos un par dijeron 3 años de malas decisiones. Hoy yo creo que estos mismos profesores que no he tenido el gusto de poder encontrar en estos momentos, pues también me parece que ya han de haber reculado totalmente con esas Sí, predicciones. ya no estamos aguantando ni siquiera 2 meses. ¿En qué gastamos el dinero hoy como mexicanos? Tenemos que, bajo todo el espectro de cómo va el mundo, haciendo un ejemplo, ligándolo con los empresarios, sabemos cómo está la industria hoy del cine, los contenidos digitales, y en qué ustedes quisieran invertir, en un blockbuster o en un Netflix o alguna plataforma digital. No, lo Aunque la digital, respuesta pareciera encontrarse sola, pues nosotros con la refinería de Dos Bocas le apostamos quizás al ni siquiera a blockbuster, Blockbuster, sino a Videocentro. al macro videocentro. Entonces, con esta expectativa de que le estamos apostando, le estamos arrojando dinero malo al bueno y de que Bueno, estamos malo. echando a fondo perdido todos nuestros recursos, pues ¿qué nos puede esperar? Yo hoy creo que vamos a llegar a un menos 13% en 2020 porque todavía no rebasamos la mitad del año, porque todavía no encontramos el fin de la pandemia real, que depende del tema de la vacuna o de la cura. Y el otro, que es para mí una variable muy importante, no caeremos más abajo porque estamos al lado de Estados Unidos y porque tampoco les conviene a ellos que nos vayamos de bruces, pero sí nos darán el dedo chiquito para que nos podamos sostener de ahí. Y por Tal vez eso así estaremos fuera. en un menos 13%. Y en, Si y en es el hoy para caso, nosotros un 80% de relación comercial que ha venido creciendo entre Estados Unidos y Canadá, y además Estados Unidos continúa mejorando sus relaciones comerciales con el mundo, eventualmente eso a nosotros nos estará afectando también. Y así como basamos nuestros ingresos en el petróleo, y después tuvimos también, después de la despetrolización, con la administración anterior, que hoy se debería de estar catalogando y celebrando como un gran acierto en el sector energético, después de que el tema del sector turístico, México se vuelve un referente mundial y estamos teniendo demasiados ingresos y derrama, tenemos eventos, tenemos situaciones principales de todo el mundo, principales porque están dirigiendo cuáles son las acciones por las que los otros países están yendo y países de primer mundo que nos están siguiendo el paso. En el sector turístico ya lográbamos captar una gran derrama. ¿Qué hacemos ahora sin petróleo cuando el costo promedio de barril y entre analistas expertos en petróleo, pues dan cifras entre 11 dólares por barril, que es lo que cuesta producir, o 14 dólares? Pues entre que fuera uno y otro, el que haya estado a menos 3.7 el costo del barril, pues no nos ayudó en absolutamente nada. Pasando esta crisis, sí ya vuelve a tener valor el barril de petróleo, pero sigue estando por debajo de nuestro costo de producción. sí, Y esto claro. no es solo porque exista una sobreoferta del producto, sino porque también no se está utilizando el petróleo porque tuvimos
a China, que es uno de los principales países manufactureros que están ocupando este tipo de energías, parado por la crisis del coronavirus. Y seguimos produciendo igual. Y además nos aferramos ante esta reunión de la OPEP Plus a no disminuir y a celebrar como un éxito que ahora no sabemos cómo nos van a cobrar Estados Unidos. Por lo menos no sabemos públicamente, no creo que no se sepa en lo privado. Ha habido funcionarios o legisladores de oposición que han solicitado cuál es el fruto de esta negociación, que qué es realmente lo que se ha comprometido Estados Unidos. No tengo una bola mágica, pero sí se sabe que ese oficio va a llegar en respuesta a todos los que la soliciten, diciendo que es información que se reserva. Y esta ha sido una directriz muy marcada. Entonces, bueno, hoy estamos gastando en videocentros, haciendo la refinería de Dos Bocas. Le estamos apostando a este tipo de energía basada en hidrocarburos. Que ya va de No le muerte, estamos además. apostando a energías limpias. Una pregunta, José Eduardo. A ver, y tocando en el entendido que este video lo vamos a dirigir sobre todo a la comunidad empresarial, danos algo de esperanzas. ¿Qué tendríamos que hacer como empresarios, como directores? Eh, si bien la respuesta no vendrá de las políticas públicas o del gobierno, no lo estamos viendo ahí, ¿qué es lo que tendremos que hacer? ¿Es momento de qué, como empresarios? Mira, José Luis, que quisiera pues, dar los cuatro que considero que son los principales proyectos, porque también está totalmente ligada a la iniciativa privada. Y es en donde los máximos poseedores del capital en nuestro país nos están dando referente y clase de en qué gastar y en qué no gastar dinero. Porque tenemos que la refinería es uno de los principales proyectos que se lleva no poco dinero. Tenemos otro que es el aeropuerto de Santa Lucía. Y ahí es cuando empezamos a captar las miradas, puesto que nosotros, como país, fuimos reconocidos con firmas internacionales por haber tomado una de las peores decisiones financieras de la época moderna. La cancelación del aeropuerto de Texcoco representó no solo más gasto el cancelarlo, sino que hubiera salido más barato el haberlo podido terminar. Y después del anuncio de nuestra cancelación, llega Panamá de inmediato a anunciar que está ya preparando y agrandando su proyecto del aeropuerto. ¿Y quién va a tener todas estas interconexiones Panamá. internacionales? Pues va a ser Panamá. Vieron una oportunidad, la arrebataron, nos la arrebataron, o nosotros se la entregamos. Después tenemos, además de la refinería y el aeropuerto, también otro que resulta ser un tanto cuestionable, que es el Tren Maya. Al principio, Andrés Manuel había dicho que este proyecto se lo iba a arrebatar la iniciativa privada, porque iba a ser sumamente rentable. Nosotros sabemos que en el mundo todos los trenes de pasajeros deben de ser subsidiados, porque no alcanza para que el pasajero pague y pueda ser rentable, pero sí genera otro tipo de movilidad para negocios, para turismo, para interconexión, reduce carreteras, ahorra, fomenta otro tipo de energías, en fin, tiene muchas prioridades. Pero si tú lo enfocas a un Tren Maya hacia el turismo, que solo va a estar ocasionando y dirigiendo derrama en una pequeña parte, pues no es gran noticia que el propio presidente Andrés Manuel haya dicho que se va a hacer el Tren Maya y que se va a hacer con una inversión completa de parte del gobierno. Después lo que tenemos, esto hace unos días, dice que cuando ya esté listo, pues lo va a estar o va a estar subastando la concesión. Veamos también qué respuesta tenemos, pero parece que se pudiera leer muy fácil. El cuarto proyecto son los grandes programas sociales a donde está dirigiendo los recursos. Jóvenes Construyendo el Futuro de México tuvo un subejercicio por más del 50%. Faltando un trimestre, faltaba un 40% de poder ejercer, un poco más. Entonces tenemos cantidades que no cuadran, situaciones que no conectan. ¿Y por qué se permite el que sigan este tipo de decisiones? Pues porque se tiene en la Cámara de Diputados una mayoría de Morena que permite que las decisiones del Ejecutivo pasen y no sea importante la oposición que se pueda tener. Ahora, en estos proyectos es en donde nosotros estamos gastando nuestro dinero. ¿Qué está haciendo el mundo?
Mientras el mundo y todos los países están buscando inversiones que lleguen de otros lugares, nosotros cancelamos la planta de Constellation Brands, esta cervecera que confía en nuestras leyes, confía en nuestras normas, contó con todos los permisos y no se esperaba ahora contar con este rechazo del presidente. Y este fue el primer enojo del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, del CCE, Carlos Salazar, pues había o parecía ser un aliado del propio presidente. ¿Y qué tenemos? Que esto lo hizo enojar tanto que salió a decir que México iba a pagar las consecuencias, porque no solo estaba reaccionando a un tema de una inversión de una empresa y ya, sino que lo había hecho amparada en el Tratado de Libre Comercio que aún está vigente. ¿Y de qué sirve que estemos benegloriando que tenemos nuevos tratados y que el TMEC y que nos va a convenir y que quizás no fue lo más idóneo para nuestro país? Pero sí estará pues sirviendo para dos cosas, ¿no? Claro. José Eduardo, ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué mensaje le puedes dar a toda la comunidad empresarial que vaya a escuchar este video? ¿Con qué nos quedamos finalmente? Los empresarios necesitan tomar las mejores decisiones basadas con la información que tienen a su alrededor. Me parece que es tiempo de invertir y no de gastar. Es tiempo en el cual las inversiones deben de ir acompañadas también de principios y de valores, en el que el capital no puede ser el primer punto de decisión. Entiendo que es lo que permite las inversiones y que las demás decisiones puedan darse. Pero si también nosotros estamos poniendo en primer lugar al capital humano y estamos apostándole al talento de nuestras propias inversiones, de nuestras propias ideas, esto me parece que será una de las cosas que poco a poco nos irán jalando a salir de este gran bache o gran boquete. El que hagamos comunidad entre nosotros, en que nuestros principales clientes, en que nuestros principales compradores puedan ser amigos, familiares, vecinos, hablando de lo micro y hablando en el tema empresarial, tomarnos en serio el consumo en México, lo hecho en México, nos va a llevar a poder salir más rápido de este bache. Porque uno solo no va a hacer nada en comparación de lo que podemos hacer todos juntos tomándonos del brazo. El que nosotros estemos pensando como empresarios en no poner todos los huevos en la misma canasta, el que diversifiquemos, esto ya no suena solo como una frase bonita, sino pareciera ser necesaria en estos tiempos de crisis. El que le apueste y el que le invierta a la creatividad seguramente es quien podrá salir avante con los mejores resultados. Quien esté dejando aquellos negocios que con mucho trabajo todavía se resistían a no evolucionar, pues son los que primero estarán cayendo. Si bien tuvimos un sector turístico, el sector del entretenimiento, que fueron los que cayeron desde el principio, por la poca movilidad, por las limitaciones de los eventos grupales, todo esto hace que también nosotros volteemos a verlos, a que muchas, mientras más grande, más le está pagando. Bien. Bien, pues José Eduardo, muchísimas gracias. La verdad es que tu perspectiva económica, las ideas que nos das, las predicciones incluso en las que nos pones ahí como contexto, nos pueden ayudar muchísimo para la toma de decisiones justamente empresarial. ¿Dónde te podemos buscar? ¿Dónde te podemos encontrar para futuras referencias académicas de información? Muchas gracias, pues a través de mi cuenta de Twitter, @José Eduardo Econ, de Instagram, José-Eduardo-economista, estoy a sus órdenes y estoy a sus Perfecto. órdenes para poder ayudar y para poder darles mayores herramientas a los tomadores de decisiones y que esto pueda servir para que pues no se den, como le dijo el exsecretario Ursúa de Hacienda al presidente, que está dando palazos de ciego, ¿no? No se puede quedar todo en buenas intenciones, Pero bueno. sino hay que tomarlas. Perfecto. Hola, Bueno, pues hola. José Eduardo, ya te recuperé. Muchísimas gracias. La verdad es que ahora sí que la perspectiva económica va a acabar siendo sumamente relevante para los tomadores de decisiones. Te agradecemos el tiempo de la entrevista y pues muchísimas gracias. Gracias a ti y estoy a tus órdenes. Mucho éxito en el canal.